molecules of the future. And the answer to the riddle of whether Antarctica is a continent or two great islands separated by a channel beneath the polar ice cap. Deep in this bitter vortex of wind and snow may be found the secret of weather. The Antarctic has been invaded by... La Guerra Fría en el hielo. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Hola a todos, amantes de la historia. Hoy viajamos a las gélidas tierras del Ártico y de la Antártida. Primero iremos a la Antártida, no en busca de ovnis ni ejércitos austriacos desaparecidos en Alemania, como ya hablamos en el programa anterior con el invitado de hoy, Fernando del Castillo, que nos explicó muy bien que no estaba allí la última flota de Hitler. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Fernando, vamos a cumplir la promesa del libro y del programa que hicimos sobre la desaparición de Hitler y que hablamos de una gran falacia o un gran mito que era esa, flota alemana, ¿no?, que se había resguardado en la Antártida. Claro, la famosa, son los famosos viajes de los, se supone que de los submarinos, de los últimos submarinos que antes de rendirse pasan en un periplo larguísimo, pasan por la Antártida como si aquello fuera, en fin, una estancia muy alegre, y desembarcan gente. Algunos andan por ahí diciendo que si Hitler, que si gente que había estado en el Führerbunker, y que, bueno, luego ya, hartos y aburridos de la historia, se van hacia Mar del Plata y se rinden a los argentinos. Ya de ir que se hubiesen rendido antes. Claro, esa es la tesis pues que abunda por ahí, o que en algún momento determinado pues hacen un desembarco, pues ya te digo, más o menos en las playas antárticas, dejan a esta gente. En algún caso también cobra cuerpo la imagen de un Hitler muerto, pero que sin embargo llega allí poco menos que, bueno, pues embalado, aproximadamente, y que lo dejan en la Antártida, y a partir de ahí pues todos los que están allí supuestamente pues se encargan de, en fin, no sé, poco menos que hacerle una especie de monumento o algo así, y es ahí donde aparece pues toda esta teoría falaz de una especie de tercer o de cuarto Reich, continuación del anterior, tal y cual, que se había rendido no sé cuántos, en la Antártida. Ese es junto el con ovnis en planteamiento. algún caso, ¿no? Se une todo. Claro. La cuestión de los ovnis es relativamente fácil, porque simplemente es alargar la historia, tirar del hilo de las armas misteriosas que Hitler anda por ahí diciendo y no sé qué. Estuvo mucho tiempo con esa fiesta, y bueno, dar un pequeño salto que en la imaginación de alguno pues es perfectamente factible, que salieran de la Antártida aviones, ovnis, en su sentido estricto, objeto voladores no identificados. Claro, que además casualmente, y ahí entraría la teoría aquella famosa de la verosimilitud, ¿no? Pero bueno, casualmente tienen una imagen, dan una imagen redonda, y que se mueven a una velocidad extraordinaria y no sé qué, no sé cuántos, y que consiguen hacer no sé qué. Evidentemente todo esto es una falacia, una falsificación, pero que ha dado pie a que haya gente que pues que lo diga, y otros lectores que lo transiten. Sí. Voy a poner una imagen así un poco de ilustración simulada, para que nadie me diga que yo estoy poniendo esto como si fuese real. Esto es lo que pudo pasar, ¿no? Básicamente, esto que estamos viendo es lo que muchos hablan que pasó, una batalla, ¿no?, entre la US Navy y, bueno, lo que quedaba de la Kriegsmarine y esta Luftwaffe, ¿no?, de fuerzas especiales, no aéreas, ¿no? Pues vamos a ver realmente un poco, que nos cuentes qué fue realmente la operación High Jump, que sí existió y sí se hizo en la Antártida en los años esos de la posguerra, ¿no? Sí, la operación High Jump, que
bueno, tiene este título este nombre tan es nombre en clave, tiene este nombre tan llamativo porque resulta que sencillamente se trata de un señor que en un momento determinado en su despacho ve un cuadro, tiene un cuadro con la imagen de un atleta saltando. ¿Y qué ocurre? Pues ¿cómo le vamos a llamar a la operación? No tengo ni idea. ¿Cómo puede ser? Pues le pone el nombre del señor que salta. No el nombre del señor, el nombre del salto. Y por eso le llama high jump, salto, operación salto. Y ya está. O sea, no tiene más secreto ni va más allá la cosa. Se trató de una operación científica, aparentemente solamente era eso, hecha por militares, de alguna forma para salvar gran parte de la flota que estaba después de la rendición de Japón y demás, varada en los puertos estadounidenses. Entonces, ¿qué hacemos con estos barcos que tienen pues un par de años, 3 años a lo sumo, como de antigüedad y que están en perfectas condiciones de combate? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los desmontamos, los deshacemos? Pues mire usted, vamos a montar una operación en la que estén metidos estos barcos para llegar a la Antártida y allí buscaremos un objetivo que será sencillamente pues apropiarnos de la Atlántida o al menos ver a ver qué posibilidades tenemos para poder asentarnos allí contra el criterio de la mayor parte de las personas que tienen, de las naciones que tienen en ese momento esa capacidad territorial. O sea, Noruega está implicada Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Saltando incluso todas esas cosas. De alguna forma para salvar en gran medida la flota, parte de la aviación también, y resolver un conflicto que, bueno, pues acabó bastante mal, pero bueno. Básicamente los objetivos de esa operación High Jump, que los tenía yo aquí, se pueden resumir en básicamente, aparte del que tú comentas, ¿no? La capacitación del personal y pruebas de equipos en condiciones de frío, si acaso algún día había ese escenario plausible, ¿no? Consolidar y extender la soberanía de los Estados Unidos sobre la mayor área practicable del continente antártico, que dicen que no fue así el objetivo. Tercero, determinar la viabilidad de establecer, mantener y utilizar bases en la Antártida e investigar posibles emplazamientos de estas bases. Cuarto, desarrollar técnicas para establecer, mantener y utilizar bases aéreas sobre el hielo, con especial atención a la posterior aplicabilidad de dichas técnicas en las operaciones en el interior de Groenlandia, que esto es el camino por el que empezamos con esta operación High Jump. Ampliar los conocimientos existentes sobre las condiciones de propagación electromagnética, geológica, geográfica, hidrográfica y meteorológica de la zona. Y el último objetivo de la expedición Nanook, una expedición equivalente de menor tamaño realizada frente a la costa oriental de Groenlandia. Es decir, ya a la vez que había esta, había otra en la zona de Groenlandia que se correspondería a una verdadera fuente de interés para Estados Unidos, que ahora en pleno siglo XXI, en el canal de actualidad comenté, ¿no?, el interés de Donald Trump por Groenlandia, que salió hace poco en las noticias como un interés muy importante. Pues tenemos esta operación High Jump. ¿Puedes explicar un poco en qué consistió básicamente? Fundamentalmente fue la llegada de tropas norteamericanas para intentar buscar modo y manera de asentarse en la Antártida, en un lugar concreto y tal y cual, para buscar conocimientos científicos, indagar acerca de lo que había allí, climatología, etcétera, etcétera, funcionamiento de los elementos tecnológicos. Esa era la cuestión fundamental. La otra era también importante, pero claro, la masa de combatientes, de soldados que van allí para, digamos, aclimatarse a lo que podría haber sido una batalla ártica o antártica, no era ni mucho menos un elemento capacitador. O sea, si tú llevas allí una división de tíos, tiene poco interés. ¿Por qué? Porque luego realmente va a entrar muchas divisiones en combate, con lo cual que haya unos cuantos que estén más o menos aclimatados parece poco rendimiento de la operación. En gran medida fue un truco para, bueno, pues salvar la flota que estaba literalmente a punto de ser desguazada. Claro, y como esto de la Guerra Fría
Aunque, por ejemplo, Churchill ya lo vio venir, mucha gente no vio venir la Guerra Fría tan rápido y esta jugada hizo ganar un poco el juego y que Estados Unidos a lo mejor aguantase unos barcos que otros los hubiesen desguazado ya directamente porque iba a haber paz constante, ¿no? Y a los pocos años la Guerra Fría se calentó mucho. Por tanto, sí que vino bien a lo mejor esta jugada. Claro, Hayam es del 46. Piensa que la rendición de Japón ha sido en el verano del año anterior, del 45, con lo cual, claro, un año después, toda la enorme cantidad de la flota norteamericana, la flota de combate norteamericana, si tú empiezas a desguazarla, hombre, igual es un poco pronto, dado que se supone que los japoneses no van a moverse ni van a hacer nada fuera de lo que está pactado y negociado, pero claro, tenemos a los rusos. En ese momento, el que sí está dando la voz de alarma es Churchill, en todo momento. Pero durante mucho tiempo, muchos meses, sencillamente los norteamericanos no le hacen caso. O sea, la política de Roosevelt es no hacerle caso y, bueno, este señor pues dice lo que quiera, etcétera, etcétera. Está en Fulton, dice cosas, etcétera, le van a dar allí un honoris causa, no sé cuántos, pero no le vamos a hacer caso porque este hombre, en fin, seguramente está un poco pasado de vueltas y dice lo que dice y tal y cual. Entonces sí, claro, Churchill evidentemente explica que las circunstancias no son para tomárselas a broma, ni mucho menos, porque hay unos indicios palmarios. Lo que ha pasado en Polonia, lo que ha pasado en los demás países alrededor de la frontera oeste de la URSS, etcétera, etcétera. Los americanos en ese momento están, bueno, luego ya cuando Truman entra toma el poder y demás y es el presidente de Estados Unidos, la cosa en pocos meses va a cambiar. Entonces los americanos sí que van a realmente ponerse las pilas y darse cuenta que lo que estaba diciendo Churchill no era ninguna bobada. Y hay indicios interesantes en ese periodo. ¿Vale? Entre Hayam y lo que luego explicaremos hay una serie de elementos fundamentales que son, digamos, los escalones que conducirán a una situación realmente conflictiva con la Rusia de Stalin. Y esos escalones, claro, pues pueden ser todo lo que refiere a lo que sucedió en torno a Egipto, lo que sucedió en Irán, etcétera, etcétera. O sea, los soviéticos avanzan y hay que, de alguna forma, frenarlos. De alguna forma. Ese de alguna forma quiere decir la única forma, que es buscar medios militares. Esto lo había predicho y encima lo había estudiado el Estado Mayor británico y lo había dicho Churchill a quien quería oírlo, o sea, a sus aliados inmediatos, que iban a ser los norteamericanos, pero claro, cae en saco roto. Ya te digo que unos meses después, poco tiempo después de la llegada de Truman, la cosa cambia y ya sí que empieza a haber matices y cosas que hace que los norteamericanos cambien radicalmente de decisiones. Ya no van a tener esa especie de contemporización, más o menos mirando hacia otro lado cuando Stalin se queda con Polonia y literalmente elimina a lo que era el gobierno o lo que podría haber sido el gobierno de Polonia, que había estado en Londres y demás, los elimina físicamente, el NKVD. Entonces, claro, a partir de ahí ya son indicios muy serios. Y es cuando empiezan a actuar y se ponen en marcha. Y eso es lo que va a dar pie después a los elementos cruciales que desencadenan la Guerra Fría. Sí, sí. Digamos, el que organiza o el que tiene esta idea es este hombre, James Forrestal, ¿no? Bueno, lo que hace de alguna forma este hombre es cambiar la doctrina norteamericana. O sea, en vez de estar en una posición de a ver qué pasa, de condescendencia, de miramos para otro lado, de no ocurre nada, de no se preocupen ustedes,
este hombre lo que hace de alguna forma es situar a los norteamericanos y decirles, cuidado, estamos ante una amenaza muy seria y lo que hay que hacer es frenar a Stalin. Esto es un poco que recoge algunas posiciones, algunas cosas de lo que había dicho Churchill en torno a lo que fue la Operación Impensable, hasta cierto punto, porque la Impensable no es más que un estudio que evidentemente se acaba dejando fuera porque implica muchas más pérdidas que no ventajas. Claro, el Reino Unido no puede luchar solo, ni muchísimo menos, con unas cuantas divisiones polacas, con unas cuantas soldados franceses, no puede enfrentarse evidentemente a la URSS, ni mucho menos. A pesar de que Churchill ve con claridad que a Stalin se le para o se come Europa. Sí. Pues tenemos aquí esta primera, digamos, contacto, ¿no?, con el frío más frío del mundo. Y después, en la Segunda Guerra Mundial, Islandia, ¿no?, tuvo un papel importante y de hecho Estados Unidos ocupó la isla, ¿no?, si no recuerdo mal, y Groenlandia Sí. también me suena, para evitar que cayese en manos alemanas. Y ahí empieza a tener importancia, digamos, un poco como una base para operaciones, ¿no?, sobre todo de evitar que los submarinos nucleares en el futuro, ¿no? En este momento no, pero si los convoys o los suministros soviéticos saliesen al Atlántico Norte, y ahí viene la importancia, ¿no?, de esa zona de Islandia, Groenlandia, y que todavía tiene a día de hoy. Entonces, ¿cuándo empieza el paso, ¿no?, del gran salto hacia el Polo Sur para pasar al gran salto hacia el Ártico, especialmente en Groenlandia? Bueno, pues resulta que hace relativamente poco ha salido en la prensa internacional, también se ha rebotado en la prensa en España, aproximadamente a finales de noviembre, una noticia según la cual la NASA había encontrado, entre comillas, un Camp Century, en Groenlandia. Claro, esto ha sido, como te digo, noticia, la gente lo ha visto, lo ha podido leer y se ha podido informar, y resulta que este Camp Century no fue ni mucho menos una pequeña cosa que se pierde un día por la calle, sino un campo nuclear. Claro, la prensa dice lo que cuenta lo que le parece mejor y lo que supongo que algunos elementos se los dará ya, pues, o lo recogerán de lo que se publica en el extranjero. Pero un campo nuclear no se pierde, ni mucho menos, como el que pierde una moneda por la calle. Y tampoco se descubre y se encuentra casualmente, mire usted, aquí resulta que teníamos ojivas nucleares. Hombre, hay que ser un poco serio, esto no va así, ¿vale? O sea, la NASA en ningún momento perdió el objetivo, sino que sencillamente a partir de una fecha, claro, a partir de una fecha se dejó aquello por razones, simplemente por razones no de mantenimiento, sino de estabilidad. O sea, el campamento que se montó, que se hizo en Groenlandia, aproximadamente unos 120, 130 kilómetros, quizás alguno más, de una base, un aeródromo, un campo de aviación que se llamaba Camp Thule. Thule, sí, bueno, Thule es la base más importante. Claro, la base que todavía sigue en funcionamiento y tal, se hizo esto más o menos, como te digo, a unos 150, 200 kilómetros en dirección sur. Y bueno, se abandonó porque sencillamente el hielo no era capaz de sostener toda la infraestructura que los norteamericanos estaban poniendo en marcha. Aquí podéis ver un poco cómo funcionaba. Lo que hacían era escarbar en el hielo, en algunos casos también hacer una especie de falso techo y cubrirlo de nuevo con hielo. Era una estructura en el hielo, realmente. Era una estructura en el hielo, claro. Sí. Y una estructura además muy profunda, muy compleja, y que tenía unas funciones, bueno, hablaremos de ello ahora, ¿no?
pero no eran ni mucho menos una cosa, insisto, en la idea de antes, no eran ni mucho menos una cosa que se pierde y que luego encontramos graciosamente al lado de no sé dónde. Era una infraestructura muy compleja y en su momento muy importante. Sí, sí. Y digamos Estados Unidos lo dejó en desuso porque ya no era un terreno interesante. Lo dejó en desuso porque no podía sostenerlo, porque claro, literalmente se hundía. El calentamiento o lo que fuese, o porque claro, porque el hielo no fuese. Se hundía. Claro, es que el hielo tampoco, aparte de que se presentó, porque los norteamericanos hicieron hasta un vídeo y, en fin, lo publicitaron más o menos como habían hecho lo de High Jump, como una experiencia científica, más o menos cargada de elementos, no digo divertidos, pero intentar hacer que la gente entendiera que sí que se podía vivir en Groenlandia en condiciones climatológicas terroríficas, y aquello finalmente acabó como acabó. O sea, tuvieron que abandonarlo porque no podía ser de ninguna manera. Okay. Esto es lo que ocurre. Sí, dime. No, que el Google Earth aquí no tiene buena definición. No, es que el territorio... Aquí como era todo blanco, dijeron, aquí no metemos Google Earth. O alguien dirá, no, está en modo conspiranoide. Espera un momentín, vamos a ver si carga. No sé si habrá muchos elementos para mostrar, con el Google Earth. No sé si habrá muchos motivos. Vamos a ver. Hay fotos de archivo, ¿es aquí alguna de la zona? Esto es algo que esté cerca, relativamente cerca. A ver, espera. No. Mira, aquí hay unas fotos de los años 80, pero básicamente podemos poner fotos antiguas, que es lo que más... Esto sería la vista de Camp Century y, como podéis ver, son como silos perforados en el hielo y cubiertos con unas cúpulas que a su vez se cubrían de hielo. Y eso, claro, hacía una especie de galerías que tenemos en vídeos, no os preocupéis, que os voy a mostrar imágenes. Galerías larguísimas, donde luego, con el tiempo, Camp Century se convirtió en una base militar con elementos atómicos. Esa es la clave de toda la... Digamos, hablamos de elementos atómicos de misiles, ¿no? De misiles. De misiles que en su momento, en torno a los años 50 y algo largos, son misiles balísticos. No son misiles guiados. Con lo cual la cosa, vimos, claro... Podemos ver estas escaleras de caracol para entrar en los túneles, y estos tubos serían, digamos, la forma de entrar en cada uno de los claro, porque tienen que están haciendo. Exactamente. O para meter ahí, pues, no sé, los misiles escalera, o alguna cosa. Sí, también en algún caso puede ser para eso, pero en este caso, aquí podemos ver, mira, aquí se ve perfectamente uno de los sistemas. Sí, las ojivas y tal. De lanzadera, sí. Es interesante porque así como el campo estaba, la excavación era muy profunda, los misiles estaban a escasos centímetros de la superficie. Con lo cual, si hubiera salido alguno, tenía que romper, si no recuerdo mal, hablo de memoria, pero si no recuerdo mal, entre 8 y 10 centímetros de hielo. Que para un misil, evidentemente, eso es una bobada. 8 o 10 centímetros de hielo, y a partir de ahí ya tomar la ruta designada para golpear algún punto concreto de la Unión Soviética. Y digamos que esto hay que entenderlo, que no es algún secreto que se haya descubierto ahora, es algo que se sabía, que había una base estadounidense ahí. Estados Unidos, de hecho, autorizó grabaciones en Groenlandia, lo movió y lo publicitó. Voy a poneros de fondo, mientras hablamos, un vídeo que está ahí libre de derechos, y por tanto podemos ponerlo ahí y vamos disfrutando de fondo de las imágenes de cómo se construyó. Aquí podéis ver un poco las máquinas quitanieves y todos estos, los aviones que salían de Thule, es decir, un poco la guerra en el Ártico, algo que no está tan olvidado, y de hecho es un escenario geopolítico que cada vez es más factible ahora que va a haber un cierto calentamiento de las aguas del Ártico, y puede haber zonas que en verano se pueda circular,
que esto cada vez tenga más importancia, ¿no? Pues aquí tenemos esta Sí, expedición a Groenlandia. claro. Eso es interesante también, eso que has dicho, porque resulta que en un momento determinado, mientras se monta y se organiza toda la base y se consigue situar pues una cantidad grande de misiles como para hacer que los soviéticos no se muevan en la dirección incorrecta, resulta que, bueno, pues puede funcionar y puede ser más o menos un elemento de disuasión. Pero ¿qué sucede a partir de agosto del 49? Justo en ese momento los rusos, los soviéticos, hacen estallar su primera bomba atómica. Para todo esto, primero hay que explicar todo lo que supuso la guerra de los espías. O sea, gente que estaba metida en puestos de decisión de tanto británicos como norteamericanos, que asistían a asambleas, que asistían a reuniones, que tomaban nota, etcétera, etcétera, y que luego lo pasaban al Kremlin. Gracias a esas informaciones, los soviéticos pudieron hacer detonar su primera bomba atómica en el 49. Asunto que cambió radicalmente toda esta historia. Porque claro, en el momento en que los rusos ya tienen la bomba atómica, nosotros estamos en peligro. ¿Vale? Quiere decir que a partir de ese momento, aquello de la destrucción máxima asegurada empieza a funcionar. O sea, es otro cambio, una vuelta de tuerca completa a la situación y un cambio radical. Con lo cual, ya ese es otro de los motivos por los que Camp Century y la operación en general se abandona, porque realmente entonces necesitamos otro tipo de elementos para seguir siendo no los mejores porque ya estamos con dos superpotencias, sino que aproximadamente lo que no podemos es oponernos a una gente que pueden bombardear o pueden lanzar una bomba atómica en Nueva York y claro, evidentemente, pues eso es inadmisible desde un punto de vista militar. Las defensas fallarían por todas partes. Con lo cual hay que buscar otro sistema, otra manera para poder combatir, para poder seguir combatiendo. Esa manera va a ser larvada, va a ser de una forma casi clandestina y de alguna forma lo que va a hacer va a ser extender la guerra a los diferentes escenarios del mundo. Y ahí es donde intervienen pues todas las guerras que se sucederán en África, en Asia, la guerra de Corea, por supuesto, lo que he explicado antes de lo del bombardeo de Port Arthur y todas estas historias, en Egipto y después en Centroamérica, claro, en Centroamérica y Sudamérica y Hispanoamérica. Con lo cual, claro, ha cambiado el escenario porque las circunstancias no permiten ya de ninguna manera lanzar una bomba en Moscú, o los americanos tenían señaladas del orden de 20 ciudades en la Unión Soviética con bombas nucleares. El resto sería a base de bombardeos habituales, los más o menos los normales, los que hacía la aviación. Sí, los estratégicos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, la aviación de la época. Sí, teniendo en cuenta, claro, que los rusos están trabajando también, tienen los MiG, que en ese momento no es cualquier cosa. Enviar un bombardero estratégico a no sé qué sitio tiene que ser un aparato capaz de pasar las líneas de la artillería y luego vencer o volar no sé cómo para que los MiG no lo alcancen y luego regresar. Pues no tienen la menor posibilidad de poder detenerse en ningún sitio, poner asistencia de combustible, etcétera, etcétera, ni encontrar por el camino otra nave que le dé combustible para poder regresar. Lo cual es muy arriesgado, claro, es muy complejo. Todo esto tiene un nombre que es la famosa bomba. La bomba Tsar, que fue seguramente el mayor artefacto nuclear de la historia.
que tan grande era que no se pudo, o sea, los rusos ya lo diseñaron seguramente simplemente para impactar la información a la gente y para impactar a los norteamericanos, etcétera, etcétera. Tan grande era la bomba Tsar que no se pudo o no estaba previsto cargarla en un bombardero y llevarla a ningún sitio, porque no era posible. O sea, la tuvieron que trasladar y tal y cual y hacerla estallar en el norte en Nueva Zembla, en el norte de la Unión Soviética. O sea, digamos, la depositaron en tierra y la estallaron en tierra. No hay claro. una caída. Si no recuerdo mal, la tiraron desde un avión que voló muy poco, porque claro, no podía arrastrar aquel aparato, y bueno, pues consiguieron aproximadamente un estallido de los que seguramente no puede haber. En la época no había ninguna clase de condiciones para que algo parecido se hubiera producido. ¿Qué quiere decir eso? No sé si me explico, seguramente no. Sí, bueno, que fue más de lo previsto, que nadie pensaba que algo fuese así, ¿no? Es decir, en un cálculo rápido, la bomba Tsar tenía 3.000 y pico veces más potencia que la bomba de Hiroshima. claro. Que se dice rápido, ¿eh? O sea, si estamos multiplicando por cantidad de gente, que esa es la bomba Tsar. Esto es la que se ha fabricado para estar guardada en un museo y enseñársela al personal y tal y cual. Esto es imposible. Esto es el cuerpo de la RDS-202. Claro. En el Museo Sarov. Sí, exacto. Que se llamaba Tsar porque resulta, por una anécdota de estas, resulta que, no me acuerdo qué zar era, construyó una campana de tales dimensiones que sencillamente no se podía subir a ninguna torre porque resulta que la hundía. Y con la bomba pasó algo parecido. Era de tales dimensiones que un avión no la podía llevar, salvo en un vuelo muy corto y en unas condiciones, como digo, pues, etcétera, etcétera. La consecuencia fue esto, pues que recibió el nombre Tsar, pero el nombre técnico es el que tú has dicho, claro. Sí. Aquí no se ve bien porque me lo quita el fondo, pero lo que pone esta comparativa es que la bomba Tsar tiene 50 megatones o 2,3 kilómetros. Aproximadamente, claro, y la de Nagasaki 18. Sí, kilotones, ¿no? Kilotones. Kilotones, además. Y otros megatones. O sea, sí. Claro. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estamos hablando, pues lo que he dicho, 3.000 y pico veces menor la de Japón. 3.000 y pico, 3.100 y pico veces menor. Lo cual, imagínate la fuerza que tenía el aparato. Pero incluso, ya te digo, era una cuestión propagandística. O sea, los rusos ya sabían que no la podían utilizar. Sí, no podía haber ningún avión, tenía que estar en una superioridad aérea y un avión de transporte. No había posibilidades de montarla en un bombardero y que sobrevolara el océano y se pusiera encima de Nueva York y soltara el cacharro. Porque eso no era posible en aquel momento. Esto fue para demostrar la que yo la tengo más grande. Claro, exactamente. Yo la tengo grande, enorme y funciona maravillosamente, y llegado el caso, pues usted no me amenace con esto que tiene por ahí montado en Groenlandia, porque yo también tengo un bicharraco que cuidado con lo que podemos hacer, ¿no? La consecuencia fue, no nos vamos a pelear a tiro limpio en Europa, pero vamos a delegar guerras proxy a todo alrededor, y esto va a ser la consecuencia que hubo durante los años 60, empezando por la crisis de los misiles en Cuba y demás, ¿no? Sí. Y después también, claro, esta base que en teoría está ahí en Groenlandia, porque claro, para los terraplanistas no funcionan, pero para las personas que sabemos que el mundo es esférico, ¿no? En el Polo Norte la trayectoria es menor y los misiles de aquella época no tenían el alcance que tienen los de ahora, y se puso en Groenlandia para llegar rápidamente a territorio soviético desde el norte, soviético. Es decir, digamos, yendo al norte y bajando desde el norte hacia el sur, por la parte, digamos, europea, ¿no? Aproximadamente los cohetes que estaban situados en Camp Century se supone que tendrían del orden de la capacidad de llegar entre 10 y 12.000 kilómetros. O sea, no mucho más.
aproximadamente. Con lo cual tendrían que haber volado, claro, con cierta precaución, aproximadamente metiéndose por el Báltico, hasta tocar Leningrado y a partir de ahí llegar a Moscú. Creo que digo las fechas, las distancias con corrección. Sí, porque mira, aquí se ve tal y es bajar así, claro. No es, o dar una, bueno, sí, yo creo que irán por el polo más seguro, sí. Más corto el polo que giras. Aproximadamente unos 10-12.000 kilómetros. Pero no estamos hablando de más, o sea, no estamos hablando de, claro, esto quiere decir que son intercontinentales, ¿no? Porque van, en fin, pero no estamos hablando de mucho más. Pues al final esto vieron los estadounidenses que a lo mejor no era muy seguro tener una base ahí, aparte fallaba el cimiento, ¿no? Y también se empiezan a desarrollar los submarinos nucleares, ¿no? Que al final es una herramienta más disuasoria, porque no sabes nunca dónde está. Es que además el proyecto Iceworm, resulta que lo que hace de alguna manera, que es un proyecto muy complejo, piensa que son 21 túneles con toda la parafernalia que eso necesita, y que se supone que en su momento, al menos teóricamente, tendría que haber tenido del orden de 600 misiles nucleares. Con lo cual, llegado el caso, los soviéticos se mueven mal y los otros apretan el botón. Claro, 600 misiles nucleares que aproximadamente se podían descargar en cosa de unos 10-15 minutos, era mucho como para que los soviéticos no actuaran en consecuencia. No se iban a mover porque, claro, tenían una amenaza inmediata. Pero bueno, con todo y con ello, había del orden de unos 2.000 silos, o sea que se podía haber cargado mucho más, bastantes centros de control, y el tipo de misiles, ya te digo que tendrían una capacidad de unos 10.000 kilómetros más o menos, misiles balísticos, los Iceman, que eran misiles para lo que hoy tenemos, o lo que hoy tiene, quien lo tiene, claro. Eran misiles primitivos. Eran misiles primitivos. Pero bueno, por supuesto, nada que ver con la potencia de la bomba que hemos hablado antes, de la bomba Tsar, pero esta era inamovible, lo cual de poco servía. Pero claro, todo esto fue lo que cambió radicalmente la situación en torno a la Guerra Fría. A partir de entonces ya la cosa fue distinta. En el momento en que los soviéticos se armaron con nucleares, la cosa cambió y mucho. Y lo que es divertido es que, divertido, no tiene ninguna gracia, pero bueno, es que a partir de un determinado momento, o sea, en el año 46, los americanos ponen en marcha una serie de pruebas en lo que va a ser las Islas Marshall. Una de esas pruebas es hacer estallar una bomba nuclear de rango pequeño en un atolón que, como todos podemos imaginar, pues es una zona donde no hay gente, etcétera, etcétera. Las cuestiones ecológicas, evidentemente, en aquel momento no se tienen en cuenta para nada, ¿no? Entonces, se ponen en marcha y hacen estallar una bomba en el atolón de Bikini. La consecuencia, aparte de la bomba aquella y de las circunstancias de las que ya nadie se acuerda, es que todo el mundo sí se acuerda, sí sabe lo que es un bikini. Sorprendente. Sí. Porque el tipo que diseña una especie de vestido para las señoras cuando vayan a la playa, cuando vayan a tal, a modo de queja, sorprendente esto, le pone el nombre del atolón que se supone que va a ser objeto de la bomba atómica. Y ese es el atolón de Bikini. Hoy en día las señoras se compran. Explosivo. Claro, hoy en día las señoras se compran un bikini, se van a la playa, etcétera, etcétera. Exactamente. Y esto fue que se llame bikini. No es porque tenga dos partes, como alguno dice por ahí, es que lo del bi procede del latín y no sé qué. Mira, usted no me cuente rollos. Esto es esto es una cuestión sencillamente de una queja del tipo que
hace todo esto, que tiene su nombre y apellidos y además hace una denuncia bien hecha y bien constituida y que de alguna forma lo que hace es montarlo a modo de queja. Bien, este a modo Creo de queja tuvo un éxito formidable. Micheline Bernardini se presentó en una piscina de París con el provocador traje de baño y es la chica esta de la foto. Sí, yo tengo por aquí el nombre del. Y el ingeniero que lo diseñó es Louis Riert. Sí, sí. El hombre que lo diseñó. Sí, sí, sí. Este fue el que puso la denuncia, más en el tribunal. Y va a ser más explosivo que la bomba del bikini. Hombre, esto fue realmente un elemento explosivo, claro. Claro. Es impensable hoy en día que no existiera el bikini, ¿no? Hasta tiene su bueno, versión algunos lo quieren prohibir, o sea, tú haces la idea. Ya, pero incluso tiene su versión en otras latitudes y sin embargo conserva aproximadamente el nombre. Sí. Con lo cual el éxito del señor fue formidable, claro. Pues para que os acordéis, la primera que llevó el bikini es esta mujer, que llamada Micheline Bernardini, y el creador, Louis Riert, que estaba jubilado, tenía 75 años y él seguía trabajando y haciendo cosas. Bueno, pues seguía en cosas como estas, que está muy bien, ¿no, el señor? A partir de esa fecha, de la explosión de bikini, del atolón de Bikini, se produjeron muchísimas pruebas nucleares por parte norteamericana. Aproximadamente unas entre 200 y 300 veces. O sea que esto está, si está contado, está poco dicho, ¿vale? O poco atendido. Porque, claro, para llegar a la situación de la actualidad, o la situación que va a ocurrir hasta cuando ya caiga el telón de acero y demás, en torno al año 89, todo ese tiempo está plagado de pruebas tanto norteamericanas como pruebas francesas también, como pruebas soviéticas, evidentemente. Y claro, algunas con cierto sabor macabro. Por ejemplo, una de las pruebas que ponen en marcha los norteamericanos, 1952, es una bomba que estalla y produce nada menos que 15 millones de grados. Claro, muy superior a lo que pudo haber ocurrido en Japón. Estamos hablando de pocos años después, estamos hablando de unos 7 años después, 7 años u 8, no mucho más. Porque, claro, la evolución tecnológica es terrorífica. Es terrorífica. Y además no son muchos kilotones tampoco, ¿eh? O sea, es una cosa no, porque a lo mejor, breve. claro, a lo mejor al pasar la onda expansiva de una manera a calor cambia mucho. Mejor, claro. Yo no soy experto en esto, pero que es distinto, sí. Y luego está la parte de las pruebas de la Unión Soviética. Estos empiezan a hacer pruebas, pues como te digo, en sitios más o menos remotos, que es el Kazajistán, y a partir de allí hacen estallar bombas no muy grandes, en torno a los 40 kilotones como mucho, pero que claro, tienen unas consecuencias también terroríficas. En algún caso, las primeras, está presente el mariscal Zhukov, ya muy viejecito y tal y cual, está presente el mariscal Zhukov, que por cierto no fue precisamente un señor que vigilara y se atuviera a lo que podía ocurrir a la gente de alrededor, y la consecuencia es que hubo 40 y tantos mil muertos. Y era una prueba, como te digo, en el desierto de Kazajistán. Yo eso no conocía, madre mía. Claro, pero bueno, eso vino oculto, ¿no? Digamos, en esta línea. Claro, no hablaba nadie de ello. Saber de todo esto por parte soviética es poco menos que hacer magia. O sea, sí. Es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Se saben algunos detalles, la base más o menos, el lugar, algunas condiciones, algunos elementos, pero poco más. Luego está el apartado de los accidentes, donde nosotros tomamos hasta cierto punto parte, porque en el 66 es cuando cayeron aquellas bombas en Palomares. Que siempre se ha dicho pues que bueno, no pasó nada, mire usted, esto, nada, el Fraga, el ministro, se bañó y mire, con el embajador norteamericano, mire usted, no pasa nada, aquí estamos todos muy contentos, somos muy felices, etcétera, etcétera. Bueno, no hay nada de esto
esto fue propaganda. Por supuesto que fue complejo. Hasta hace relativamente poco se limpiaban tierras y se intentaba eliminar aproximadamente las consecuencias de aquello. Sí, esta es la foto con el embajador y tal, y el señor pues bañándose alegremente. Pero una cayó en tierra, ¿no? Y fue la que limpian las tierras, la que está en el agua no limpian. No, pero una cayó en el mar y se intentó localizar, se localizó, luego se volvió a perder, luego se volvió a buscar, se localizó otra vez, nos pasó una escena de estas de no hemos conseguido sacarla, extraerla. Sí, bueno, no sé. Y esta es la que cayó en tierra. La que cayó en tierra sí que es. En tierra, si no recuerdo mal, cayeron 2. Pero esa fue la que dejó, digamos, las arenas. Esta es la que. En las arenas, porque sí, pero claro, no estallaron, ¿no? Pero claro, bueno, no sé, yo, por ejemplo, esta gente que hay aquí, señor. Esto es un avión, no sé, esto debe ser el avión, ¿no? El avión también estalló porque es que chocaron un avión, chocó un avión con uno de aquellos aviones que llevan combustible. Entonces la maniobra se ve que no funcionó y tal y cual, y hubo ahí un problema. Saltaron incluso gente en paracaídas y tal, se eyectaron, pero 3 o 4 cayeron junto con el aparato y se montó la fiesta que se montó. Pero bueno, aparte de esta de Palomares, que relativamente poco importante, hubo otras muy serias en los Estados Unidos, en Carolina del Norte, etcétera, etcétera. Hubo un B-52 que literalmente se desplomó en el aire. Claro, iba cargado con bombas nucleares. Claro, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos un problema muy serio. Pero bueno, son cosas que se han ido pasando porque todo el asunto de la Guerra Fría, los que tratan estos temas, ante la inmensa cantidad de problemas que se plantean, tienen que ir escogiendo. Tienen que ir escogiendo e ir planteando un asunto, otro, el de más allá, ir seleccionando. Entonces, claro, esta selección lo que hace de alguna forma es tapar cierto tipo de contenidos. Es poco probable que alguien se dedique a hablar de Palomares o del accidente aquel famoso de Carolina del Norte, porque resulta que hay otros temas seguramente más acuciantes, ¿no? Es verdad que estas noticias, por lo menos las que son de Estados Unidos, en la prensa aparecen, yo veo que recortes. Otra cosa es la cantidad de incidentes similares que pudieron pasar en la Unión Soviética, que sí que no conocemos nada de ellos. Claro. Ahí tenemos lo último, el famoso submarino, ¿no? Que se hunde en la época de Putin, nada más llegar a poder él. ¿Y dónde están esas armas nucleares? ¿Siguen en el fondo del mar? Hombre, naturalmente. Entonces, todo esto tiene además siempre ¿Alguna imagen? El curso. Toda una serie de elementos que son consecuencia de aquellas circunstancias. Por ejemplo, ¿quién podría pensar que a alguien se le ocurre hacer una exposición de fotos recogiendo lo que fue el proyecto Iceworm? Bueno, pues hay una señora de origen ruso, que es suiza, que hace una exposición en París. Yo un poco indagué todo esto porque vi la exposición y me quedé asombrado. Digo, ¿cómo puede ser? Causa una cierta intriga, ¿no? Esta señora se llama Anastasia Mityukova. Esta señora Mityukova, T-Y-O-K-V-A. Espera, dime el nombre, Anastasia. Sí. M-I-T. Sí. Y-U. Kova. Lo de la Y es porque es transcripción a la inglesa. En ruso no, ni existe, ni se puede, al español, desde luego, yo en mis textos nunca lo traslado a la Y, pero bueno, pongo una Y latina. Vas a esta chica porque... Pero sí lo vas a encontrar. No, porque estás de arte, sí. Estás de arte. Espera, sí, claro. El proyecto Iceworm, y resulta que, efectivamente, vale, a ver si encuentro hizo una exposición en Le Centre de París. Cent 4, con Q. Hizo una exposición, es donde yo lo vi y me quedé asombrado. Digo, realmente esto es motivo de... Pues sí, lo utiliza además muy bien, me gustó mucho la exposición. Esto, ¿no? Ahí lo tenemos, sí señor. Las montañas, ¿no? Sí, son fotos
explicación de sus historias y tal. Y esto era una exposición en París hace relativamente poco. Pero vale, son fotos, no son fotos de la época histórica, sino como arte, bueno, de fotoarte, ¿no? Algo así, no sé cómo calificarlo esto, pero sí, tenía su interés, claro, porque no sabes nada y te encuentras con esta historia. Esto ocurrió en el 20, en torno al año 20, yo creo que era el año 19-20 que estuve por ahí, lo vi, y claro, me sorprendió. Y luego, por supuesto, no podía faltar, aparte de esta señora, no podía faltar el novelista. No podía, esto es parte de la exposición, sí. Bueno, yo soy más del arte tradicional, pero es llamativo, sí, es llamativo cómo se le ocurrió esto, ¿no? Sí, yo me quedé asombrado porque entré bueno, no, pero hay montaje fotográfico también, espera aquí. Hay fotos de la época más o menos retocadas con algunos detalles. Esta, por sí, ejemplo, a ver si puedes presentar alguna. Claro. Es bastante parca también en comentarios, ¿eh? O sea, esto no sé lo que se está quemando un depósito de no sé cuántos, un vehículo que ha sucedido ahí. No lo sé. Pero son parte de la exposición de esta señora. Un segundo, sigue hablando tú. Espera, no, es que entonces tampoco no tengo indicios de la señora Miyukova si lo hace como crítica a los norteamericanos, que podría ser y estaría muy bien, o como una especie de denuncia. No tengo ni idea de la posición ni siquiera. Esto parece un radar, ¿no? Esto es un radar, ¿no? Habría que investigarlo. Es que además son fotos relativamente grandes, o sea, no te permiten no te permite ponerte allí y darte cuenta de lo que es, y ya te digo, y los comentarios son también escasos, y claro, no entiendes mucho. Estuvo en Viena también, estuvo en Viena la exposición, ¿eh? Yo la vi en París, y no, por eso me llamó la atención. Pero luego te contaba que existe también la novela, como pasó con High Jump. La novela. Claro, imagínate, ¿no? Resulta que... Da mucho juego. Claro. Exactamente como en High Jump, pero en vez de en el Antártico, vamos al Ártico. Resulta que situamos una base militar clandestina o semiclandestina o presentada de una forma más o menos verídica, más o menos, entre comillas, y resulta que allí aparece un siniestro grupo de extremistas del tipo que sea. ¿Qué sucede? Un novelista, un señor, escribe la novela en la que allí se monta el carajo de la baraja. ¿Qué es? ¿La de Simón Mockler? No, Anthony Bailey. Vale, es que hay dos. Ahí está, hay dos. Pues yo tengo controlada una. Pues ahí está que tengo aquí en pantalla, que es esta de Project Iceworld, de Simon Mockler, y después está la que tú comentas, que la pongo ahora mismo en pantalla. Esta es la que yo conozco. Claro, un grupo, como te digo, un grupo extremista entra en contacto con esta situación y se monta allí la de las narices, ¿no? Bueno, vale. Y además están implicados, pues, elementos raros, suizos, ingleses, indios, gente de Sudamérica que viene por allí, no sé qué, no sé cuántos, y yo no me acuerdo ahora porque la leí hace tiempo, pero no me extraña, no me acuerdo, pero no me extrañaría que hubiera también algún elemento nazi por allí metido haciendo alguna cosa, ¿no? Cuando todo esto, evidentemente, es una falsificación gigantesca. Pero bueno, este señor no miente, este señor es un novelista. Es una novela. El problema es que diga que está basado en hechos reales. No. Yo eso tampoco lo recuerdo. Sencillamente escribe una novela con arreglo pues al criterio que él tenga y con arreglo a lo que haya ocurrido. Insisto que no es verídica, por supuestísimo, pero que no es ningún falsario, no miente, escribe un texto de ficción. Estoy buscando una película que yo vi cuando era joven, que era de una base estadounidense, que había un extraterrestre que los empezaba a matar a todos. No sé si te acuerdas tú. No, así es que tan sucinto no me suena la cosa. Pero bueno, no me extrañaría que hubiera, pues ya te digo, un platillo volante y unos cuantos.
es relativamente sencillo escribir una cosa de estas, ¿no? O sea, el argumento te lo da, al final pues acaba lo de siempre, Deus ex machina, le acaba cayendo una piedra en la cabeza y se acabó. Vale, y después está esta, que es Estación Polar Cerbera, que esta me acuerdo yo de Rob Hudson, lo acabo de buscar. Esta no sé si la vistes. No me acuerdo de esto. Estación Polar Cerbera, sí. Estas es las típicas del cine de por la tarde, esta me acuerdo perfectamente. Sí. Y esta es justo ahí en el Ártico, Guerra Fría, Tercera Guerra Mundial, muy interesante. Un submarino nuclear perdido y unas tropas de paracaidistas rusos. Una carrera por el secreto de la estación Cebra en el hielo, ¿no? Bueno, sí. Esta estaba en el hielo, no estaba en la Groenlandia, estaba en el Ártico. El argumento puede variar un poco y tal, y ya está. Pues tenemos una buena película, tenemos una novela aceptable, etcétera, etcétera. El problema está luego en encontrar la gente que lo lea. Pues claro, la novela sobre High Jump o los textos sobre High Jump ya han dado su fruto y ahora nos encontramos con esto. A lo mejor sí que funciona, no lo sé. Vamos. Aquí está una imagen de Estación Polar Cerbera que seguro que ahora cuando lo veas yo creo que te tiene que sonar esta película. A ver. Claro, con la torre del submarino es esto, ¿no? Parece ser. Sí, y este es el soviético que llega justo a... Claro. Ahora vas a ver. Sí, tienen pinta de... Este es el soviético que llegan y pues está ahí Rob Hudson. Esto es una película que... Aquí. Bastante joven. Sí, pero este no es Rob Hudson, ¿no? Este sí. Este es Rob Hudson. Este sí. Claro. Pues ahí tenemos el que quiera verlo, ahora al acabar el programa, que la busque y ya se ambienta perfectamente. Y que disfrute de la película. Pues nada, Fernando, finalizamos ya el viaje, ¿no? Un poco a este Ártico y esta Antártida. Y el que quiera saber el por qué nos metimos en este viaje, que vea La desaparición de Hitler, mitos, falacias y fraudes, de Fernando del Castillo Durán, publicado en Secotía. Es decir, fácil de conseguir en cualquier librería, y si lo vais a comprar en Amazon, tenéis el enlace de compra en la descripción. Pues, Fernando, ¿hay alguna mentira más que podamos otro día tratar o os apetece otro programa? Pues... Sí, ya buscaremos algún detalle, porque resulta que todo esto, digamos que sucede en un nivel totalmente distinto al político. Este sería el asunto meramente militar. El quiero, no puedo, consigo, no consigo, se me hunde la base, la pierdo, la encuentro, todo este tipo de cosas, ¿no? Hay un radar maravilloso que es de última generación, que resulta que encuentra, pues, no sé qué cosa debajo del hielo, etcétera, etcétera. Esto es lo que ha presentado la prensa. Pero claro, todo esto sucede en un momento en el que cambian las circunstancias, sobre todo en la Unión Soviética y también en los Estados Unidos, que es 1953. En ese momento muere Stalin y el presidente de los Estados Unidos, también Truman, también abandona la Casa Blanca, aparece otro presidente, aparecen otras circunstancias y aparece un sujeto que se llamó Khrushchev. Este Khrushchev evidentemente cambió todo para intentar buscar una situación distinta, etcétera, etcétera, y dio lugar a un periodo más o menos de deshielo. En ese periodo de deshielo, resulta que Khrushchev, atento a lo que había ocurrido en una visita de Nixon, a los Nixon, que no era presidente, era vicepresidente en aquel momento, a Moscú, aceptó viajar a los Estados Unidos. Y si quieres, en otro capítulo te explico lo que pasó durante aquella visita. Pues me ha encantado. Claro, muy interesante porque por un lado tenemos el asunto militar, ¿vale? Y por el otro lado tenemos el asunto, claro, este seguramente es el Nixon, el de la derecha, sí, cuando más o menos increpa a Khrushchev, más o menos en Moscú.
Esto es en Moscú, justo, sí. Claro, que si es que tengo claro la fotografía, es en la famosa discusión de la cocina. Sí, es una cocina, sí, justo, sí. Es un tema muy divertido, porque estos tipos hablaban evidentemente a través de... ¿Ves? Claro, ahí está, ¿no? O sea, esto hay que explicarlo, esto es una historia Esto es una cocina fabulosa, ¿no? que parece más estadounidense que soviética. Esto. Es estadounidense. Entonces, Nixon le está explicando a Khrushchev por qué esto es mejor que otras cosas. ¿Reconoces a este señor de aquí, a la derecha de Nixon? Sí, este es el que fue después presidente de Rusia. Claro, esto es Brezhnev. Brezhnev, claro, eso, justo. Las cejas. Claro. Sí, no falla. De Rusia, no de la URSS. Falla. Sí. En ese momento está ahí en segunda fila y lo que ocurre es la discusión, el debate entre Nixon y Khrushchev, que ya te digo, te lo cuento en otro momento. Te lo digo yo, ¿qué es mejor, misiles o lavadoras? Pues lo de los misiles tiene un punto, pero es que hay que verlo en dos planos. Sí, eso me lo vas a contar, porque vas a dejar a la gente muy intrigada con esto. Claro, mientras estos dos hablaban de la cocina y de las conveniencias del régimen capitalista y el régimen comunista, porque además Khrushchev era un tío, en fin, era un tío con la que hablaba muy bien y que era un tío muy espontáneo y un tío simpático, me imagino yo, ¿no? Que cuando resulta que tiene que hablar, expone las cosas y las dice muy claramente, a pesar de que lo que él dice, evidentemente lo dice en ruso. Y claro, cuando se lo pasan al otro, seguramente habrá muchos matices, y más en un tono irónico, en un tono en el que más o menos hablamos de cosas, pero ya veremos cómo, el otro seguramente no captaría. Pero Khrushchev era un tío relativamente simpático. Bien, en ese momento Nixon resulta que dice, bueno, pues muy bien, señor Khrushchev, haga usted el favor de venir a los Estados Unidos porque yo le voy a enseñar no sé qué, le voy a presentar no sé cuántos. Y el tío acepta. Esto es lo que te voy a enseñar un supermercado. No, es más bestia todavía. El tío acepta con la condición de ir a ver Disneylandia. Bueno, mira. Vale. Claro, ahí te pego, porque un supermercado, mira, más o menos, ¿qué quieres que te diga? Yo he estado en algunos sitios, algunos supermercados del régimen socialista, y bueno, más o menos la imagen es hasta cierto punto similar. No, pero es que me suena que fue un supermercado, ¿no? Yo creo que sí. Yo lo que tengo controlado es lo de... Mira, yo creo que sí, es que me suena, ¿eh? La demanda que hizo de lo de Disneylandia es fabulosa, porque resulta que Khrushchev, que es un señor, pues imagínate tú, esto es después del discurso aquel que hizo contra Stalin y toda la mandanga y que liberó muchísima gente del Gulag, etcétera, ¿no? Claro, en este momento seguía siendo un canalla que se había cargado a los húngaros, etcétera. Pero bueno, es igual. Esto es una cuestión que lo debatiremos en su momento. Uh-huh. Tipo se pide ir a saludar al presidente de Estados Unidos y se da un garbeo o pretende darse un garbeo por Disneylandia. Claro, esta es la foto en la que está con Frank Sinatra, etcétera. Aquí, sí. Se marcó un baile con alguna actriz de Hollywood. Claro, era un señor gordón, mayorón y seguramente un agricultor creo que era ucraniano este hombre, con lo cual, claro... Sí, este fue el que dio... Sí. Que le regaló a Ucrania Crimea. A Ucrania, Rusia. Claro, dices, bueno, pero ¿cómo es que este tío bailó con... No, Crimea, Ucrania. Crimea a Ucrania. A Ucrania, sí. No sé si fue al revés. No, Crimea, Ucrania, sí. Crimea, Ucrania, bien. Pues este señor, claro, era un señor con las condiciones físicas que puedes observar. Bueno, pues no se cortó nada y se puso a bailar y se puso a ser simpático y a ser... etcétera. Él y su mujer, porque también... Y esto en Moscú, esto sí que es... Claro, pero esto es en Moscú. Ahí es otra fiesta. Esto es en Moscú. Claro, porque este señor sí que sabía de esto, o sea, de vacas sí que sabía. Uh-huh. Porque era lo que había hecho, pero luego, aparte de todo esto. El caso es que el tío es un tío simpático y pretende ir a Disneylandia. Y ahí se monta un jaleo de 1000 pares de narices que no te voy a contar porque lo dejamos para la siguiente. Lo dejamos para la siguiente, sí. Claro que sí. Pues lo dejamos aquí, la posible visita. Y después la gente ya sabrá mucho si fueron o no fue. Lo ya hablaremos.
Ya hablaremos porque hay detalles ahí interesantes con charlas, debates y, en fin, momentos sí fue, un poco duros. Yo creo que es el primer rey de Marruecos pero... Este es... Sí, el rey Mohamed V. Sí. Posiblemente, sí. Es el rey Mohamed V en Disneylandia. O sea, este sí fue. Pues... Sí, claro, pero una cosa era el rey de Marruecos y otra cosa era Khrushchev, claro. Sí. Pues, Fernando, muchas gracias por este viaje en la historia y viajamos de polo a polo y vamos ahora el siguiente viaje de Moscú a Disneylandia, por lo menos a Los Ángeles vamos seguro. Pues seguro. Muchas gracias, Fernando, y la gente estamos en diferido, por lo tanto las preguntas que nos las dejen aquí en la caja de comentarios al final del programa, porque también ayuda al programa a que lo vea más gente. Si quieres decir algo ya como despedida final. No, nada más que muy agradecido también por el programa, por las preguntas que me haces, por el interés que pones y tal, y encantado de poder estar en tu trabajo, en tu programa. Pues muchas gracias, Fernando, y gracias a todos los que nos veáis en diferido. Esta vez no hay preguntas en directo, pero sí puede haber preguntas en comentarios y también vuestra apuesta por el viaje de Khrushchev a Disney, que seguro que ya lo vais a buscar ahora mismo. Muchas gracias a los que estéis en el directo y sobre todo a aquellos que hayáis hecho algo tan sencillo que no os cuesta nada, como dar a me gusta, dejar un comentario y compartir en las redes sociales para que más gente descubra nuestras historias habladas que nos permiten entender mejor el mundo en el que vivimos. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Buenas noches. Hola amigos de la Historia Militar, si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.